Una madre millonaria expulsó a la empleada doméstica pensando que protegía a su hijo, pero jamás imaginó que él dejaría todo por seguirla. Esta es una historia que te hará creer nuevamente en el poder del amor verdadero. Prepárate para una historia que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. El sol de la tarde se filtraba por las enormes ventanas de la mansión Albuquerque en las lomas de Chapultepec, donde Fernanda limpiaba con el mismo cuidado de siempre cada rincón de aquella casa que conocía mejor que la suya propia. Sus manos delicadas pasaban el trapo sobre los muebles de caoba importada, mientras tarareaba en voz baja una canción que su abuela le había enseñado en su pueblo natal de Oaxaca. A los 25 años, Fernanda había trabajado para la familia durante 5 años, tiempo suficiente para conocer cada secreto, cada rincón y cada rutina de aquella mansión que parecía más un palacio. Su corazón puro y su sonrisa sincera habían conquistado a todos en la casa, desde el jardinero hasta el chofer. Todos, excepto a doña Julieta Albuquerque, la matriarca de la familia, una mujer de 60 años cuya frialdad era tan famosa como la fortuna de su difunto esposo. Para Julieta, Fernanda siempre había sido simplemente la muchacha de la limpieza, alguien invisible que cumplía su función sin merecer mayor atención. Pero había algo que Julieta no sabía, algo que cambiaría todo en cuestión de minutos. Fernanda había robado sin quererlo el corazón del único heredero de la familia, Rodrigo Albuquerque, un hombre de 30 años que había crecido entre lujos, pero que tenía el corazón más noble que Fernanda había conocido jamás. Rodrigo había regresado de sus estudios en Europa hacía 2 años, y desde entonces, cada día que pasaba en esa casa era una lucha interna entre lo que sentía por Fernanda y lo que sabía que su madre esperaba de él. Esa tarde, mientras Fernanda organizaba la biblioteca, no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Doña Julieta había recibido una llamada de su hermana Esperanza, quien le había contado rumores sobre las miradas que su hijo dirigía hacia la empleada. La sangre se le había helado a Julieta al escuchar esas palabras, y en su mente orgullosa solo cabía una explicación. Esa muchacha estaba manipulando a su hijo para obtener dinero y estatus. Sus ojos fríos como el hielo se dirigieron hacia la biblioteca, donde podía ver la silueta de Fernanda entre los libros. Para Julieta, no había otra explicación posible para que su hijo, educado en las mejores universidades del mundo, pudiera fijarse en alguien de clase baja. En su mente elitista, Fernanda solo podía ser una oportunista que había planeado todo desde el principio. La ira crecía en su pecho como un volcán a punto de erupcionar, y en ese momento tomó la decisión que cambiaría el destino de todos. Sus pasos resonaron como martillazos sobre el mármol mientras se dirigía hacia la biblioteca, lista para enfrentar lo que consideraba una amenaza a su linaje. El destino de Fernanda estaba sellado, aunque ella aún no lo sabía. «¡Fernanda!», gritó doña Julieta desde la puerta de la biblioteca, su voz cargada de una ira que jamás había mostrado antes. Fernanda se sobresaltó y dejó caer uno de los libros que estaba acomodando, un ejemplar de 100 años de soledad que se estrelló contra el suelo con un ruido seco que pareció anunciar la tormenta que se avecinaba. «Señora Julieta, ¿sucede algo malo?», preguntó Fernanda con voz temblorosa, sus ojos marrones llenos de preocupación sincera. Jamás había visto a su patrona con esa expresión de desprecio y furia contenida. Julieta avanzó hacia ella como una fiera acechando a su presa, sus tacones repiqueteando contra el suelo de manera amenazante. «Lo que sucede, querida Fernanda, es que ya sé cuáles son tus verdaderas intenciones en esta casa», dijo Julieta con voz fría y calculadora, cada palabra como una puñalada. «Pensaste que no me daría cuenta de cómo miras a mi hijo, de cómo intentas seducirlo con tus sonrisas falsas y tu aparente inocencia». Fernanda sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Julieta podría escucharlo. «Señora, yo no he hecho nada malo», balbuceó Fernanda, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza y confusión. Sus manos temblaron mientras intentaba recoger el libro del suelo,
pero Julieta la detuvo con una mirada que hubiera congelado el mismísimo infierno. «No me mientas», escupió Julieta acercándose aún más, tanto que Fernanda pudo oler su perfume caro mezclado con el veneno de su desprecio. «Sé perfectamente lo que eres, una aprovechada que piensa que puede usar a mi hijo para salir de la miseria en la que naciste». Las palabras golpearon a Fernanda como bofetadas invisibles, cada sílaba cargada de un clasismo que jamás había experimentado de manera tan directa y cruel. «Rodrigo es un hombre bueno y noble», continuó Julieta, «y tú has aprovechado esa bondad para hacerle creer que eres diferente a todas las mujeres que han intentado casarlo por su dinero». Fernanda sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a llorar delante de esa mujer que la estaba destrozando sin piedad. «Señora Julieta, yo respeto mucho a su hijo, pero jamás he intentado», comenzó a decir, pero fue interrumpida por una risa amarga y despiadada. «Respeto», se burló Julieta. «Una muchacha como tú no sabe lo que significa esa palabra cuando se trata de dinero». Sus palabras eran como ácido cayendo sobre una herida abierta, y Fernanda sintió que su mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. En 5 años de trabajo, jamás había recibido una sola queja de su comportamiento, jamás había dado motivos para que dudaran de su honestidad y dedicación, pero ahora se daba cuenta de que para Julieta nada de eso importaba. Su único crimen había sido nacer pobre y atreverse a existir en el mismo espacio que su hijo. Desde las sombras del pasillo, Rodrigo había escuchado cada palabra de esa conversación que le destrozaba el alma. Había llegado a casa más temprano de lo usual, ansioso por ver la sonrisa de Fernanda, como hacía todos los días desde hacía meses. Pero en lugar de encontrar la paz que su presencia siempre le brindaba, se topó con la escena más dolorosa que había presenciado en su vida. Su madre, la mujer que lo había criado y que decía amarlo más que a nada en el mundo, estaba destruyendo sin piedad a la única persona que había logrado tocar su corazón de verdad. Sus puños se cerraron con fuerza, mientras luchaba contra la rabia que crecía en su pecho, una ira que jamás había sentido hacia su propia madre. Cada insulto dirigido hacia Fernanda era como una puñalada en su propio corazón, porque él sabía mejor que nadie la pureza del alma de esa mujer, que había cambiado su vida sin siquiera proponérselo. Rodrigo había conocido mujeres de la alta sociedad, había salido con hijas de empresarios y socialites que solo veían en él una oportunidad de oro, pero nunca había encontrado la sinceridad y la calidez que irradiaba Fernanda con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada. Y ahora, su madre estaba acusándola de ser exactamente lo que todas esas otras mujeres sí habían sido, una cazafortunas sin escrúpulos. La ironía era tan cruel que le producía náuseas, y por primera vez en su vida, sintió vergüenza de llevar el apellido Albuquerque. «Tienes exactamente 10 minutos para recoger tus cosas y largarte de mi casa», declaró Julieta con frialdad glacial, como si estuviera dictando una sentencia de muerte. «Y no se te ocurra pedir referencias, porque me encargaré personalmente de que ninguna familia decente de esta ciudad te dé trabajo jamás». La amenaza cayó sobre Fernanda como un yunque, aplastando sus esperanzas y su futuro de un solo golpe. Sabía que doña Julieta tenía el poder y las conexiones necesarias para cumplir esa promesa, y que su vida en la Ciudad de México acababa de terminarse para siempre. «Por favor, señora», suplicó Fernanda con voz quebrada, «al menos déjeme explicarle que nunca he tenido malas intenciones». Pero Julieta ya le había dado la espalda, como si Fernanda hubiera dejado de existir en ese mismo momento. Los 10 minutos ya empezaron a correr. Fue todo lo que dijo antes de salir de la biblioteca, dejando a Fernanda sola con su dolor y su humillación. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de los sollozos que Fernanda ya no pudo contener. 5 años de trabajo honesto, 5 años de cuidar esa casa como si fuera propia, 5 años de respeto y dedicación, se esfumaban en 10 minutos por un crimen que jamás había cometido. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en la estantería para no caer al suelo,
mientras las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de dolor. En su mente resonaban las palabras crueles de Julieta, cada insulto grabándose a fuego en su memoria, recordándole cuál era su lugar en el mundo, según esa mujer que acababa de destrozar su vida sin una pizca de remordimiento. ¿Qué decisión tomaría Rodrigo al ver el sufrimiento de la mujer que amaba en secreto? Rodrigo no pudo quedarse escondido ni un segundo más. Su corazón latía como un tambor de guerra mientras salía de las sombras y se dirigía hacia la biblioteca, donde Fernanda lloraba en silencio, recogiendo sus pocas pertenencias con manos temblorosas. Al verla así, destrozada por las palabras venenosas de su madre, sintió que algo se rompía para siempre en su interior. «Fernanda», susurró su nombre como una oración, y ella levantó la vista sorprendida, sus ojos enrojecidos por las lágrimas brillando como dos estrellas en la noche más oscura. «Señor Rodrigo, yo no sabía que estaba aquí», balbuceó ella, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, como si su dolor fuera algo de lo que debiera avergonzarse. «Por favor, no llore por lo que dijo mi madre», le pidió él, acercándose lentamente como si temiera que ella pudiera desvanecerse como un sueño. «Escuché cada palabra, y quiero que sepa que nada de lo que dijo es verdad». Su voz se quebró al final de la frase, cargada de una emoción que había mantenido encerrada durante demasiado tiempo. Fernanda lo miró con una mezcla de dolor y confusión que le partía el alma a Rodrigo, quien se dio cuenta de que había llegado el momento de ser completamente honesto, sin importar las consecuencias. Las reglas sociales, las expectativas familiares, el qué dirán de la sociedad. Nada de eso importaba ya cuando veía el sufrimiento en los ojos de la mujer que amaba. «Fernanda, hay algo que necesito decirle, algo que debí haberle dicho hace mucho tiempo», comenzó Rodrigo, su voz temblando pero decidida. Ella dejó de recoger sus cosas y lo miró fijamente, como si intuyera que algo fundamental estaba a punto de cambiar entre ellos. «Durante estos 2 años, cada día que he pasado en esta casa ha sido especial por una sola razón. Usted», confesó él, y las palabras salieron de su corazón como agua contenida que finalmente encuentra una grieta en el dique. «Su sonrisa ha sido lo primero que busco cada mañana. Su risa ha sido la música más hermosa que han escuchado mis oídos, y su bondad ha sido la luz que ha iluminado mi vida en los momentos más oscuros». Fernanda sintió que el mundo se detenía a su alrededor, que el tiempo suspendía su marcha, para darle la oportunidad de procesar esas palabras que jamás había esperado escuchar. «Pero señor Rodrigo, usted no puede hablar así», murmuró ella. «Su madre tiene razón al pensar que no somos de la misma clase social». Su voz era apenas un susurro cargado de dolor y resignación. «Mi madre se equivoca», exclamó él con una pasión que sorprendió a ambos. «Se equivoca sobre usted, se equivoca sobre lo que siento, y se equivoca sobre lo que realmente vale la pena en esta vida». Sus ojos brillaban con una determinación que Fernanda jamás había visto en él, como si en ese momento hubiera despertado de un sueño de 30 años. «¿Usted cree que me importa el dinero cuando la veo cuidar las plantas del jardín como si fueran sus hijos?», continuó Rodrigo acercándose un paso más, tanto que podía ver las pequeñas pecas doradas que adornaban la nariz de Fernanda. «¿Cree que me importa su origen cuando la veo trabajar con más dignidad y honestidad que todas las personas de la alta sociedad que conozco juntas?». Sus palabras eran como bálsamo sobre las heridas abiertas por los insultos de su madre, y Fernanda sintió que su corazón, que había estado roto hacía solo unos minutos, comenzaba a latir de nuevo con una esperanza que no se atrevía a nombrar. «Durante estos 2 años he salido con mujeres de mi mismo nivel social», confesó Rodrigo. «Mujeres educadas en colegios caros, que hablan idiomas y que saben de arte y de política. Pero ninguna de ellas me ha hecho sentir ni la 10ª parte de lo que siento cuando usted me pregunta cómo estuvo mi día, y realmente le interesa la respuesta». Fernanda cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de esa confesión. «Señor Rodrigo, por favor no diga eso», suplicó ella, «porque si es verdad, solo hará que todo sea más doloroso».
Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de amor imposible. «No quiero que usted sufra por mi culpa», añadió con voz quebrada. Su madre jamás lo perdonaría, y yo no podría vivir sabiendo que causé una ruptura en su familia. Rodrigo sintió que su corazón se partía en dos al escuchar esas palabras llenas de sacrificio y amor desinteresado. Esa era exactamente la diferencia entre Fernanda y todas las mujeres que había conocido. Ella era capaz de renunciar a su propia felicidad para protegerla de él. «Fernanda», dijo él tomando suavemente sus manos entre las suyas, «durante toda mi vida he vivido según las expectativas de mi madre. He tomado decisiones pensando en qué sería lo correcto para la familia Albuquerque». Sus manos eran cálidas y fuertes, y Fernanda sintió que la paz que había perdido comenzaba a regresar a su alma. Pero hoy, al escuchar cómo la trató, al ver su dolor, me he dado cuenta de algo fundamental. No puedo seguir viviendo una vida que no es mía. Su voz se volvió más firme, más decidida, como si cada palabra fuera un paso hacia una nueva versión de sí mismo. «No puedo fingir que no la amo. No puedo pretender que no significa todo para mí. Y definitivamente no puedo permitir que se vaya de mi vida sin luchar por lo que siento». El mundo de Fernanda se tambaleó al escuchar esas palabras. «¿Luchar?», preguntó ella con voz temblorosa, sin atreverse a esperar lo que esas palabras podrían significar. «Sí», respondió él con una determinación que la sorprendió. «Luchar, aunque eso signifique enfrentar a mi madre, aunque signifique renunciar a todo lo que he conocido hasta ahora». En ese momento, Fernanda supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En ese preciso instante, la voz de hielo de doña Julieta resonó desde el pasillo como el rugido de una fiera herida. «Rodrigo Albuquerque», gritó su nombre con una autoridad que había funcionado durante 30 años, pero que hoy se encontraría con una resistencia que jamás había esperado. Sus pasos resonaban como martillazos mientras se acercaba a la biblioteca, y tanto Rodrigo como Fernanda sintieron que el aire se espesaba con la tensión de la tormenta que se avecinaba. «Ya sé que estás ahí, hijo», continuó Julieta con voz peligrosamente calmada, «y espero que hayas venido a despedirte de la empleada como corresponde a un caballero». Pero cuando apareció en el umbral de la puerta y vio a su hijo tomando las manos de Fernanda, cuando vio la ternura en sus ojos y la determinación en su postura, supo inmediatamente que algo había cambiado de manera irreversible. «Suéltala inmediatamente», ordenó con voz cortante, pero Rodrigo no se movió ni un milímetro. «No, madre», respondió él con una calma que la desconcertó, «no voy a soltarla y no voy a permitir que se vaya». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo, y los tres supieron que habían llegado al punto de no retorno. Dejen su comentario y díganme, ¿creen que Rodrigo tendrá el valor de enfrentar a su madre por amor? Me encanta leer lo que piensan. ¿Sería capaz Rodrigo de desafiar por primera vez en su vida la autoridad de su madre por la mujer que amaba? No, madre, no voy a soltarla. Las palabras de Rodrigo resonaron en la biblioteca como campanas anunciando una revolución que nadie había visto venir. Doña Julieta sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si un terremoto hubiera sacudido los cimientos de su mundo perfectamente ordenado. Durante 30 años había controlado cada aspecto de la vida de su hijo, había moldeado sus decisiones, había trazado su futuro, y nunca, jamás, se había enfrentado a una rebelión tan directa y devastadora. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz temblorosa, aunque había escuchado perfectamente cada sílaba de esa declaración de independencia. Sus ojos se clavaron en las manos entrelazadas de su hijo y la empleada, como si esa imagen fuera lo más obsceno que hubiera visto en su vida. «Dije que no voy a permitir que Fernanda se vaya», repitió Rodrigo, y su voz se volvió más firme con cada palabra, como si al pronunciarlas estuviera construyendo una nueva versión de sí mismo. «Porque la amo, madre, la amo con todo mi corazón, y no voy a fingir lo contrario ni un minuto más». Fernanda sintió que sus piernas se debilitaban al escuchar esa confesión pública, esa declaración que cambiaba todo entre ellos para siempre.
Julieta se llevó una mano al pecho, como si las palabras de su hijo fueran dagas atravesando su corazón. «Tú no sabes lo que es el amor», escupió con desprecio. «Lo que sientes es capricho, es lujuria, es la manipulación de esta oportunista que te ha lavado el cerebro». «Ya basta», gritó Rodrigo con una fuerza que jamás había mostrado ante su madre, y el eco de su voz se extendió por toda la mansión como un rugido de león que finalmente había encontrado su valor. Fernanda nunca lo había visto así, tan decidido, tan seguro de sí mismo, tan diferente al hombre educado y silencioso que siempre había conocido. «No voy a permitir que siga insultando a Fernanda», continuó él, soltando las manos de ella solo para dar un paso protector hacia adelante, como un escudo humano entre las dos mujeres que habían definido su destino. «Durante 2 años he callado, he fingido, he vivido una mentira para complacerla a usted». Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y liberación que desconcertó por completo a Julieta. «Pero se acabó, madre, se acabó vivir la vida que usted diseñó para mí». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la relación que habían tenido hasta ese momento, y los tres lo sabían. «Fernanda es la mujer más noble, más trabajadora y más honesta que he conocido en mi vida», declaró él, volteando hacia ella con una sonrisa que la hizo sentir como si fuera la mujer más valiosa del mundo. «Y si usted no puede ver eso, entonces el problema no es de ella, madre. El problema es suyo». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el latido acelerado de 3 corazones, cada uno procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Julieta había perdido a su hijo en cuestión de minutos y aún no podía procesar completamente la realidad de esa pérdida. «Si te vas con ella», dijo Julieta con voz quebrada pero todavía amenazante, «si cometes esta locura, no habrá vuelta atrás». Sus lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de rabia y desesperación, no de tristeza. «Te desheredaré. Tu nombre será borrado de todos los documentos y jamás podrás regresar a esta casa». Era su último intento por mantener el control, la carta final que había guardado para momentos extremos, pero por primera vez en su vida esa amenaza no tuvo el efecto esperado. «Entonces que así sea», respondió Rodrigo con una calma que sorprendió incluso a Fernanda. «Si el precio de ser feliz es perder todo el dinero del mundo, entonces lo acepto». Se giró hacia Fernanda y tomó su rostro entre sus manos con una ternura infinita. «¿Me acompañarías, Fernanda? ¿Estarías dispuesta a comenzar una nueva vida conmigo, sin lujos, sin comodidades, pero con amor verdadero?» La pregunta flotó en el aire como una propuesta de matrimonio, como una invitación a saltar juntos al vacío de lo desconocido. Fernanda miró esos ojos que la habían cautivado desde el primer día, esos ojos que ahora le ofrecían un futuro que jamás había soñado posible. «Sí», susurró ella, y esa pequeña palabra contenía toda la fe, toda la esperanza y todo el amor que había guardado en su corazón durante 2 años. «Sí, iré contigo al fin del mundo, si es necesario». Y en ese momento, doña Julieta supo que había perdido la batalla más importante de su vida. Rodrigo no perdió ni un segundo más. Con la determinación de un hombre que acababa de encontrar su verdadero propósito en la vida, se dirigió hacia su habitación mientras Fernanda lo seguía en silencio, aún sin poder creer completamente lo que estaba sucediendo. Doña Julieta se quedó paralizada en la biblioteca, viendo cómo su mundo se desmoronaba pedazo a pedazo, incapaz de aceptar que sus amenazas habían perdido todo poder sobre su hijo. En la habitación de Rodrigo, él comenzó a empacar ropa y documentos en una maleta de cuero que había usado en sus viajes por Europa, pero que ahora sería el equipaje para la aventura más importante de su vida. «¿Estás seguro de esto?», le preguntó Fernanda con voz temblorosa. «¿Realmente estás dispuesto a dejarlo todo por mí?». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad mezclada con preocupación por el futuro que los esperaba. «Fernanda», dijo él, deteniéndose en su tarea para mirarla directamente a los ojos, «durante 30 años he tenido todo el dinero que una persona puede necesitar,
pero jamás había tenido lo único que realmente importa: amor verdadero. Sus palabras la hicieron sentir como si fuera la mujer más afortunada del mundo y la más asustada al mismo tiempo. «Contigo tengo todo lo que necesito para ser feliz», continuó él. «Sin ti, todo el dinero del mundo no significaría nada». Terminó de empacar sus cosas más importantes, dejando atrás joyas, relojes caros y todos los símbolos de la vida privilegiada que había conocido hasta entonces. «Vámonos», le dijo tomando su mano. «Vámonos antes de que mi madre intente algo más para separarnos». Caminaron juntos por los pasillos de la mansión que había sido el hogar de Rodrigo durante toda su vida, pero que ahora se sentía como una prisión de la cual finalmente escapaba. Cada paso era una despedida silenciosa a un pasado que jamás regresaría. Cada habitación que dejaban atrás era un capítulo cerrado de una vida que ya no les pertenecía. Doña Julieta los esperaba en el gran vestíbulo de mármol, su rostro pálido como el de un fantasma, sus ojos enrojecidos por las lágrimas que no había podido contener. «Rodrigo, por favor», suplicó por última vez, «no cometas este error que lamentarás toda tu vida». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras, porque por primera vez admitía que su hijo realmente se iría, que no había nada más que pudiera hacer para detenerlo. «El único error que he cometido, madre», respondió él sin detenerse, «fue haber tardado tanto en tomar esta decisión». Llegaron a la puerta principal, esa puerta de madera tallada que había visto pasar por ella a presidentes, empresarios y aristócratas, pero que nunca había sido testigo de una salida tan dramática y definitiva. «Cuando te des cuenta de tu error», gritó Julieta desde el vestíbulo, «cuando descubras quién es realmente esa mujer, no vengas a pedirme perdón». Pero la puerta ya se había cerrado, y sus palabras se perdieron en el eco vacío de una mansión que acababa de quedarse sin alma. Rodrigo y Fernanda caminaron por el sendero de piedra que llevaba hacia la calle, tomados de la mano, dejando atrás una vida de lujos, pero caminando hacia un futuro incierto, lleno de amor y posibilidades. ¿Cómo reaccionaría la alta sociedad mexicana cuando se enterara de que un millonario había abandonado todo por una empleada doméstica? La noticia se extendió por las colonias Lomas de Chapultepec, Polanco y Santa Fe como reguero de pólvora. Para el día siguiente, no había una sola familia de la alta sociedad capitalina que no supiera que Rodrigo Albuquerque, heredero de una de las fortunas más grandes de México, había abandonado su mansión para irse con la muchacha del servicio. Los teléfonos no dejaban de sonar en todas las casas elegantes de la ciudad, y en cada conversación se repetía la misma pregunta incrédula: ¿ya te enteraste de lo que hizo el hijo de Julieta Albuquerque? Las versiones de la historia se multiplicaban y exageraban con cada llamada, como en un juego telefónico perverso donde la realidad se distorsionaba hasta convertirse en algo irreconocible. Algunas decían que Fernanda era una bruja que había hechizado al pobre muchacho. Otras aseguraban que estaba embarazada y había chantajeado a Rodrigo, y las más crueles inventaban historias sobre drogas y manipulación psicológica. En los restaurantes más exclusivos de la ciudad, desde el Pujol hasta el Quintonil, la conversación giraba en torno al escándalo Albuquerque, y ninguna mesa quedaba libre del chisme que había sacudido los cimientos de la sociedad mexicana. Para esa gente, acostumbrada a matrimonios arreglados entre familias de abolengo, la idea de que alguien renunciara a una herencia millonaria por amor era simplemente incomprensible, algo que solo podía explicarse mediante conspiraciones y maquinaciones diabólicas de una mujer sin escrúpulos. Mientras la ciudad entera hablaba de ellos, Rodrigo y Fernanda habían encontrado refugio en un pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Doctores, un mundo completamente diferente al que cualquiera de los dos había conocido antes. Para Rodrigo era su primer encuentro real con la clase media mexicana, con vecinos que trabajaban de sol a sol para pagar la renta, con niños jugando fútbol en calles sin jardines privados, con el sonido constante de la vida real que nunca había escuchado tras los muros de su mansión. Fernanda, por su parte, se sentía extrañamente liberada,
pero al mismo tiempo abrumada por la responsabilidad de ser la razón por la cual el hombre que amaba había renunciado a todo. ¿No te arrepientes?, le preguntó esa primera noche, mientras compartían unos tacos de canasta que habían comprado en el puesto de la esquina, una cena muy diferente a los banquetes de 5 tiempos que Rodrigo había conocido toda su vida. ¿Arrepentirme de estar aquí contigo?, respondió él con una sonrisa que iluminó toda la habitación modesta. Jamás me había sentido tan feliz en mi vida. Pero por dentro, ambos sabían que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando, que el amor tendría que probarse en las situaciones más difíciles que cualquiera de los dos hubiera enfrentado jamás. La realidad de su nueva vida comenzó a hacerse evidente cuando Rodrigo intentó buscar trabajo y se dio cuenta de que su apellido, que antes había sido una bendición, ahora se había convertido en una maldición que lo perseguía a donde fuera. «Lo siento mucho, señor Albuquerque», le dijo el gerente de recursos humanos de una empresa constructora, «pero hemos recibido instrucciones específicas de no contratarlo». La frase se repetiría una y otra vez durante las siguientes semanas en diferentes oficinas con diferentes gerentes, pero siempre con el mismo resultado devastador. Doña Julieta había cumplido su amenaza de manera más eficiente de lo que Rodrigo había imaginado, usando su influencia y sus conexiones para cerrarle todas las puertas laborales en la Ciudad de México. «No entiendo», le confesó él a Fernanda una noche, después de haber sido rechazado por la 10ª empresa consecutiva. «Tengo estudios universitarios, hablo 3 idiomas, tengo experiencia en negocios internacionales, pero nadie quiere darme una oportunidad». Sus hombros se veían derrotados por primera vez desde que habían comenzado esa aventura, y Fernanda sintió que el peso de la situación comenzaba a aplastarlos a ambos. «Es mi culpa», murmuró ella con lágrimas en los ojos. «Si no fuera por mí, tú seguirías teniendo todo lo que te correspondía». Las palabras salieron de su boca cargadas de una culpa que la carcomía por dentro, una culpa que crecía cada día que veía a Rodrigo luchar contra un mundo que se había cerrado para él por su causa. «No digas eso jamás», le respondió él, tomando su rostro entre sus manos con la misma ternura del primer día. «Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y si tengo que enfrentar a todo México para estar contigo, lo haré sin dudarlo ni un segundo». Pero la presión social no se limitaba solo al ámbito laboral. Cada vez que salían juntos a la calle, Fernanda podía sentir las miradas de curiosidad y desprecio clavándose en ella como dagas invisibles. «Ahí va la que se llevó al millonario», escuchaba susurrar a las mujeres que hacían cola en la tortillería. «Seguro que ya está embarazada», murmuraban otras con veneno en cada palabra. Los comentarios la perseguían hasta en el mercado de San Juan, donde había comenzado a comprar ingredientes baratos para cocinar comidas que pudieran rendir para toda la semana. «Mira nada más, la que casó al Albuquerque comprando en el mercado popular», se burlaban las marchantes. «Ya se le acabó el dinero y ahora sí va a conocer la realidad». Cada salida se convertía en un campo de batalla silencioso donde Fernanda tenía que luchar contra su propia vergüenza y contra la crueldad de una sociedad que la había juzgado sin conocerla. Rodrigo trataba de protegerla de esos comentarios, pero era imposible escudarse completamente del veneno que los rodeaba por todas partes. «La gente es cruel cuando no entiende el amor verdadero», le decía él cada noche, abrazándola mientras ella lloraba en silencio las humillaciones del día. «Pero nosotros sabemos la verdad, y eso es lo único que importa». Sin embargo, por dentro, Rodrigo comenzaba a preguntarse si había sido egoísta al involucrar a Fernanda en esa situación, si su amor por ella justificaba el sufrimiento al que la estaba sometiendo día tras día. La duda comenzó a crecer en su corazón como una semilla venenosa que amenazaba con destruir la confianza que había tenido en su decisión. Una tarde, mientras caminaban por el centro histórico tratando de encontrar alguna oportunidad laboral, se toparon con Mercedes Villanueva, una de las amigas más cercanas de su madre y una de las mujeres más chismosas de la alta sociedad mexicana. «Rodrigo», exclamó ella con falsa sorpresa,
aunque era obvio que había planeado ese encuentro casual para poder contar después todos los detalles jugosos a su círculo social. «Qué sorpresa verte por estos rumbos», añadió con una sonrisa venenosa, mientras sus ojos examinaban de arriba abajo a Fernanda, como si fuera un insecto bajo un microscopio. «Hola, Mercedes», respondió Rodrigo con frialdad, tomando instintivamente la mano de Fernanda para protegerla de lo que sabía que vendría a continuación. «Y tú debes ser la famosa Fernanda», dijo Mercedes, dirigiéndose a ella con desprecio apenas disimulado. «La muchacha que ha vuelto loca a media Ciudad de México». Sus palabras eran como latigazos diseñados para herir, y Fernanda sintió que su confianza se desmoronaba bajo esa mirada despiadada. «Es un placer conocerla, señora», respondió Fernanda con toda la dignidad que pudo reunir, aunque su voz temblaba ligeramente. «Ay, querida», se burló Mercedes, «no tienes que fingir conmigo, todos sabemos por qué te fuiste con él». Y luego, dirigiéndose a Rodrigo con crueldad calculada, añadió: «Tu madre está destrozada, hijo. Llora día y noche por la vergüenza que has traído a la familia». Las palabras golpearon a Rodrigo como puñetazos en el estómago, porque por más que hubiera tomado su decisión, seguía siendo el hijo que amaba a su madre, y sufría por haberla herido. Si solo Dale like si crees que el amor puede superar cualquier obstáculo, porque esta historia apenas está comenzando. ¿Serían capaces Rodrigo y Fernanda de resistir la presión de una sociedad entera que estaba en su contra? Las palabras de Mercedes resonaron en la mente de Rodrigo durante días enteros, como campanas funerales que no dejaban de repicar. «Tu madre está destrozada, llora día y noche por la vergüenza». Cada noche, mientras Fernanda dormía a su lado en esa cama prestada del departamento modesto, él se quedaba despierto imaginándose a doña Julieta sola en su mansión gigantesca, llorando por el hijo que había perdido. La culpa comenzó a carcomerlo como ácido, mezclándose con la realidad de que sus ahorros personales se agotaban más rápido de lo que había calculado. Nunca había tenido que preocuparse por el dinero. Nunca había calculado cuánto costaba la comida, la renta, los servicios básicos, y ahora se daba cuenta de que la vida real tenía un precio que su corazón enamorado no había considerado. «Buenos días, mi amor», le decía Fernanda cada mañana con una sonrisa que iluminaba todo el departamento, preparándole un café de olla como los que hacía su abuela en Oaxaca, usando los pocos pesos que les quedaban para comprar canela y piloncillo. Ella se había convertido en su fortaleza, en la razón por la cual se levantaba cada día con fuerzas para seguir buscando trabajo, para seguir creyendo que todo saldría bien al final. Pero por dentro, Rodrigo comenzaba a sentir el peso de la responsabilidad de ser el proveedor de una familia de 2 personas, cuando nunca antes había tenido que proveer para nadie, ni siquiera para sí mismo. Era un millonario que había crecido con empleados que se encargaban de todo, desde lavar su ropa hasta manejar sus asuntos financieros, y ahora tenía que aprender a ser un hombre común y corriente en un mundo que no perdonaba la inexperiencia. «Necesito conseguir trabajo, Fernanda», le dijo una mañana mientras desayunaban tortillas con frijoles refritos, una comida que 3 meses antes hubiera considerado comida para pobres, pero que ahora saboreaba como si fuera el mejor banquete del mundo, porque estaba compartido con la mujer que amaba. «Ya se me ocurrirá algo», respondió ella con optimismo, aunque por dentro también sentía la presión de los gastos que se acumulaban día tras día. «Tal vez podríamos abrir un pequeño negocio», sugirió él. «Un puesto de comida, una tiendita, algo donde podamos trabajar juntos». Sus ojos brillaron con una esperanza que conmovió a Fernanda, porque se daba cuenta de que Rodrigo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, por humilde que fuera, con tal de construir una vida digna junto a ella. «Sí», le respondió ella, «pero necesitamos un capital inicial, y eso es exactamente lo que no tenemos». La realidad matemática era aplastante. Les quedaban suficientes ahorros para sobrevivir tal vez un mes más, y después de eso, tendrían que enfrentar la posibilidad de no poder pagar ni siquiera esa renta módica del departamento en la Doctores. Rodrigo había vendido ya su reloj de lujo, sus mancuernillas de oro,
y hasta el anillo universitario que había sido regalo de graduación de su padre. Pero el dinero obtenido se desvanecía como agua entre las manos cuando se trataba de cubrir gastos de la vida diaria. «No me importa trabajar en lo que sea», declaró él con determinación. «Limpiar pisos, cargar costales, manejar un taxi, lo que sea necesario para que podamos salir adelante». Sus palabras estaban cargadas de una humildad que jamás había mostrado antes, y Fernanda se dio cuenta de que el hombre del que se había enamorado estaba transformándose en alguien aún más valioso, un luchador dispuesto a todo por amor. Esa misma tarde, Rodrigo salió a caminar por las calles de la colonia buscando letreros de «Se solicita personal», dispuesto a tocar puertas y a suplicar por una oportunidad sin importar lo que fuera. Llegó a una taquería llamada El Güero, donde don Aurelio, un hombre de 60 años con manos curtidas por el trabajo, necesitaba a alguien que lo ayudara a atender las mesas y limpiar el local. «¿Usted ha trabajado antes en restaurantes, joven?», le preguntó don Aurelio con desconfianza, porque algo en el porte y la manera de hablar de Rodrigo no encajaba con el perfil de sus empleados habituales. «No, señor», respondió Rodrigo con honestidad, «pero soy trabajador, soy responsable y estoy dispuesto a aprender todo lo que sea necesario». Don Aurelio lo miró de arriba abajo, notando sus manos suaves que nunca habían conocido el trabajo físico, su espalda recta que nunca se había doblado por horas de labor pesada. «¿Por qué un muchacho como usted quiere trabajar en una taquería?», preguntó con curiosidad genuina. Rodrigo dudó por un momento, preguntándose si debería mentir o decir la verdad, pero finalmente decidió apostar por la honestidad. «Porque necesito el trabajo para mantener a la mujer que amo, y porque todos los trabajos dignos merecen respeto». La respuesta sorprendió a don Aurelio, que había escuchado muchas excusas en su vida, pero nunca una declaración tan directa y sin vergüenza sobre trabajar por amor. «Está bien», dijo finalmente. «Le doy una oportunidad, pero le advierto que el trabajo es pesado, las horas son largas y el sueldo no es gran cosa». Rodrigo sintió que una montaña se quitaba de sus hombros al escuchar esas palabras. «Gracias, señor», respondió con una sonrisa genuina. «No se arrepentirá de haberme dado esta oportunidad». Su primer día de trabajo en la taquería fue una revelación que jamás olvidaría. A las 6 de la mañana ya estaba en pie, ayudando a don Aurelio a preparar la carne, a picar cebolla hasta que las lágrimas rodaran por sus mejillas, a lavar los trastes grasosos en una pila que parecía no vaciarse nunca. Sus manos, que antes solo habían conocido la suavidad de las cremas caras y los guantes de piel, ahora se llenaron de cortadas pequeñas, de quemaduras de aceite hirviendo, de la rugosidad que viene con el trabajo honesto. Al principio, cada músculo de su cuerpo le dolía como si hubiera corrido un maratón. Cada hora se le hacía eterna, y hubo momentos en que pensó que no podría soportar ni un día más de esa rutina agotadora. Pero cada vez que quería renunciar, se acordaba de Fernanda esperándolo en casa con una sonrisa. Se acordaba de por qué estaba haciendo todo ese sacrificio y encontraba fuerzas que no sabía que tenía. «¿Cómo te fue, mi amor?», le preguntaba ella cada noche cuando llegaba a casa con los zapatos desgastados y la ropa impregnada de olor a carne asada. «Cansado pero feliz», le respondía él, y era completamente cierto. Por primera vez en su vida, el dinero que ganaba tenía un valor real, porque cada peso había sido ganado con su propio esfuerzo, con su propio sudor, con su propia determinación. Ya no era el heredero millonario que vivía de la fortuna familiar, ahora era Rodrigo el taquero, un hombre que se levantaba antes del amanecer para ganarse la vida honestamente, y esa transformación lo llenaba de un orgullo que jamás había experimentado antes. Pero las tentaciones no tardaron en llegar. Una tarde, mientras servía tacos a una mesa de trabajadores de la construcción, vio a lo lejos una figura familiar que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era su primo Eduardo, hijo de la hermana de su madre, un hombre de su edad que había crecido con él y que ahora manejaba una de las empresas familiares. Eduardo estaba acompañado de 2 hombres trajeados, probablemente socios comerciales, y cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, la expresión de sorpresa y lástima en su rostro fue devastadora. «Rodrigo»,
preguntó Eduardo acercándose con incredulidad. ¿Qué haces aquí? La pregunta flotó en el aire cargada de todas las implicaciones posibles, y Rodrigo sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza por primera vez desde que había tomado la decisión de cambiar su vida. «Trabajo aquí», respondió él con la barbilla en alto, tratando de mantener su dignidad a pesar de las circunstancias. «Primo», dijo Eduardo bajando la voz, «esto es una locura. Tía Julieta está dispuesta a perdonarte. Solo tienes que regresar a casa y olvidarte de esa muchacha». Las palabras cayeron sobre Rodrigo como tentaciones del demonio, ofreciéndole una salida fácil a toda esa lucha, un regreso al mundo de comodidades que había conocido toda su vida. «Podrías tener de vuelta tu lugar en la empresa», continuó Eduardo. «Tu oficina te está esperando. Tu vida de antes te está esperando». Por un momento, Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, que la tentación de renunciar a esa vida de sacrificios era más fuerte de lo que había imaginado. ¿Sería lo suficientemente fuerte el amor de Rodrigo para resistir la tentación de regresar a su vida de lujos? «No, Eduardo», respondió Rodrigo con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Mi lugar ya no está ahí». Las palabras salieron de su boca como una declaración de independencia definitiva, y al pronunciarlas sintió que algo se liberaba para siempre en su interior. Eduardo lo miró con una mezcla de lástima y incomprensión que le dolió más que cualquier insulto. «Primo, no puedes estar hablando en serio», insistió Eduardo. «Mírate, trabajando en una taquería cuando podrías estar dirigiendo empresas millonarias». Rodrigo se quitó el delantal manchado de grasa y se acercó a su primo con una dignidad que jamás había mostrado cuando vestía trajes de diseñador. «Eduardo», le dijo con voz calmada pero firme, «durante 30 años tuve todo el dinero del mundo, pero jamás había tenido lo que tengo ahora, la satisfacción de ganarme el pan de cada día con mis propias manos, el respeto de don Aurelio que confía en mi trabajo, y sobre todo el amor de una mujer que me acepta tal como soy, sin fortunas, sin apellidos importantes, sin nada más que mi corazón». Sus palabras flotaron en el aire del local lleno de humo de comal y conversaciones de gente trabajadora, creando un contraste surreal con la vida de privilegios que Eduardo representaba. «Además», continuó Rodrigo con una sonrisa que iluminó su rostro cansado, «por primera vez en mi vida sé que alguien me ama por lo que soy como persona, no por lo que tengo en el banco». Eduardo negó con la cabeza, convencido de que su primo había perdido la razón por completo. «Cuando te canses de jugar a ser pobre», le dijo con desprecio, «cuando esa mujer te deje por alguien que sí pueda mantenerla como se debe, no vengas llorando a la familia». Y se fue, dejando a Rodrigo solo con sus pensamientos y con una certeza que crecía en su corazón. Había tomado la decisión correcta. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, Fernanda notó inmediatamente que algo había cambiado en él. Sus ojos brillaban con una luz diferente, como si hubiera pasado por una prueba de fuego y hubiera salido fortalecido. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», le preguntó ella mientras le servía un plato de sopa de tortilla que había preparado con los ingredientes más baratos del mercado, pero que sabía a gloria porque estaba hecha con amor. «Hoy vino mi primo Eduardo al local», le contó él, y Fernanda sintió que su estómago se encogía de miedo, porque sabía que la familia de Rodrigo representaba una tentación constante, una puerta de regreso al mundo que habían dejado atrás. «¿Y qué quería?», preguntó ella con voz temblorosa, temiendo la respuesta. «Quería que regresara, que abandonara todo esto, que te abandonara a ti», respondió Rodrigo tomando las manos de ella entre las suyas, esas manos que ahora estaban callosas por el trabajo, pero que seguían siendo las más tiernas que había conocido. «¿Y qué le dijiste?», susurró Fernanda, aunque en su corazón ya conocía la respuesta por la manera en que él la miraba. «Le dije que mi lugar está aquí, contigo, construyendo algo real con mis propias manos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Fernanda, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura, de orgullo por el hombre extraordinario del que se había enamorado. «Te amo», le dijo ella con voz quebrada por la emoción. «Te amo más de lo que creí que fuera posible amar a alguien,
y se abrazaron en esa cocina pequeña que olía a sopa casera, sintiéndose más ricos que todos los millonarios del mundo juntos. Los días que siguieron fueron una revelación para ambos sobre lo que realmente significaba la felicidad. Rodrigo llegaba cada noche agotado pero pleno, con historias sobre don Aurelio que le enseñaba secretos culinarios transmitidos de generación en generación, sobre los clientes regulares que comenzaban a conocerlo por su nombre y a pedir que él los atendiera personalmente. «Hoy un señor me dejó 10 pesos de propina», le contaba a Fernanda, con la misma emoción con que antes habría hablado de un negocio millonario. «Me dijo que nunca había visto a alguien servir tacos con tanta elegancia». Ella se reía con sus historias, pero por dentro se daba cuenta de que Rodrigo estaba descubriendo una parte de sí mismo que jamás había conocido. La capacidad de encontrar dignidad y propósito en el trabajo honesto, sin importar cuán humilde fuera. Por las noches, cuando contaban las monedas que había ganado durante el día, los dos sentían una satisfacción que ningún cheque millonario hubiera podido brindarles. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó Fernanda una noche, mientras preparaban el presupuesto semanal, calculando cada peso para que alcanzara para comida, renta y gastos básicos. «¿Qué?», preguntó él, admirando la concentración en su rostro mientras hacía números en una libreta gastada. «Que estamos construyendo algo que es completamente nuestro», respondió ella. «Cada peso que ganamos, cada comida que compartimos, cada noche que dormimos juntos, todo es real, todo es nuestro. Nadie nos lo regaló, nadie puede quitárnoslo». Sus palabras resonaron en el corazón de Rodrigo como campanas de victoria, porque se dio cuenta de que tenía razón. Por primera vez en su vida, todo lo que tenía se lo había ganado él mismo. Los fines de semana se convirtieron en su momento más especial de la semana. Sin dinero para salir a restaurantes caros o para comprar entretenimientos costosos, habían aprendido a encontrar felicidad en las cosas más simples de la vida. Caminaban por el bosque de Chapultepec tomados de la mano, viendo a las familias hacer picnics sobre mantas extendidas en el pasto, a los niños correr detrás de globos de colores, a las parejas de novios besándose bajo los árboles centenarios. «Antes pensaba que esto era aburrido», confesó Rodrigo una tarde, mientras compartían unas paletas de hielo sentados en una banca. «Creía que la diversión tenía que costar dinero, que la felicidad se compraba en tiendas elegantes». Fernanda lo miró con ternura infinita, porque podía ver cómo cada día que pasaba, él se volvía más humano, más real, más conectado con las emociones verdaderas. «¿Y ahora qué piensas?», le preguntó ella con curiosidad. «Ahora pienso que los domingos contigo en el parque son mejores que todos los viajes a Europa que hice en mi vida anterior», respondió él, y lo decía completamente en serio. «Porque antes viajaba por obligación, por quedar bien, por hacer lo que se esperaba de mí. Pero esto», dijo señalando el parque, «a la gente común disfrutando de un día soleado, a ellos mismos sentados en esa banca compartiendo una paleta de 10 pesos. Esto lo estoy eligiendo por amor, y eso hace toda la diferencia del mundo». Fernanda sintió que su corazón se desbordaba de felicidad al escuchar esas palabras, porque sabía que el hombre sentado junto a ella había encontrado algo que muy pocas personas encuentran en la vida: la verdadera libertad de ser auténtico. Pero su felicidad no pasó desapercibida para los ojos siempre vigilantes de la alta sociedad mexicana. Una tarde, mientras paseaban por el centro comercial Santa Fe, buscando ropa barata en las tiendas de ofertas, se toparon con un grupo de mujeres que habían sido amigas de doña Julieta durante décadas. «Miren nada más», murmuró una de ellas con voz lo suficientemente alta para que Rodrigo y Fernanda la escucharan. «Ahí va el heredero millonario comprando en tiendas de segunda». Sus risas fueron como dagas envenenadas que se clavaron en el corazón de Fernanda, quien instintivamente se acercó más a Rodrigo buscando protección. Y ella, la muy fresca, paseándose como si fuera una reina cuando todos sabemos de dónde salió, agregó otra con crueldad calculada. Rodrigo sintió que la rabia hervía en su interior, pero antes de que pudiera reaccionar, Fernanda le apretó la mano y le susurró: «No les hagas caso, mi amor,
Su opinión no vale nada para nosotros. Pero por dentro, ella luchaba contra el dolor de esas palabras, contra la sensación de que tal vez nunca podría escapar completamente de las etiquetas que la sociedad le había puesto. ¿Sabes qué, Fernanda?, le dijo Rodrigo en voz alta, lo suficiente para que las mujeres chismosas lo escucharan. Eres la mujer más elegante y digna que he conocido en mi vida, y me siento orgulloso de caminar contigo por donde sea. Sus palabras flotaron en el aire del centro comercial como una declaración pública de amor y respeto, y las mujeres se alejaron murmurando, derrotadas por la dignidad inquebrantable de esa pareja que había encontrado algo que ellas jamás tendrían: amor verdadero. ¿Pero acaso la presión social y los comentarios venenosos no tendrían ningún efecto en la relación que parecía inquebrantable? La presión social comenzó a hacer mella en Fernanda de maneras que ella jamás había imaginado. Cada salida a la calle se convertía en un campo de batalla silencioso, donde tenía que enfrentar miradas de desprecio, comentarios susurrados a sus espaldas y la constante sensación de ser juzgada por cada movimiento que hacía. La cazafortunas que se llevó al Albuquerque, escuchaba murmurar a las señoras en el mercado. Ya verás que cuando se le acabe el dinero que traía, lo va a dejar por otro, decían otras con malicia. Cada palabra era como una gota de veneno que se filtraba en su alma, llenándola de dudas sobre si realmente había hecho lo correcto al aceptar el amor de Rodrigo. Una mañana, mientras esperaba el camión para ir a buscar trabajo como empleada doméstica en otras casas, una mujer mayor se le acercó y le dijo con falsa compasión: «Ay, mijita, ¿no te da pena haber arruinado la vida de ese muchacho? Su pobrecita madre no deja de llorar desde que se fue contigo». Las palabras golpearon a Fernanda como bofetadas invisibles, y por primera vez, desde que había comenzado esa aventura, se preguntó si tal vez todas esas personas tenían razón. Tal vez sí había sido egoísta al aceptar que Rodrigo renunciara a todo por ella. Tal vez sí era una aprovechada que había destruido una familia por sus propios intereses. La duda comenzó a crecer en su corazón como una planta venenosa, alimentándose de cada comentario cruel, de cada mirada de desprecio, de cada susurro malicioso que escuchaba día tras día. Por las noches, cuando Rodrigo llegaba cansado del trabajo y le contaba con entusiasmo sobre su día, ella fingía sonreír, pero por dentro luchaba contra una culpa que la estaba consumiendo lentamente. La situación se complicó aún más cuando Fernanda comenzó a trabajar como empleada doméstica para la familia Mendoza, una familia de clase media alta que vivía en la colonia Narvarte. La señora Mendoza, una mujer de 50 años con pretensiones de aristócrata, la había contratado porque necesitaba ayuda con la limpieza, pero desde el primer día quedó claro que conocía perfectamente la historia de Fernanda. «Así que tú eres la famosa muchacha que se llevó al hijo de los Albuquerque», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué interesante tener a una celebridad trabajando en mi casa». Cada día, la señora Mendoza encontraba maneras sutiles de recordarle a Fernanda su lugar en el mundo, de hacerla sentir como una intrusa que había transgredido las reglas no escritas de la sociedad mexicana. «¿Ya se te acabó el dinero que te llevaste?», le preguntaba con falsa inocencia, mientras Fernanda limpiaba los baños. «¿O es que el muchachito ya se cansó de jugar a ser pobre?». Sus comentarios eran como cuchilladas que se clavaban profundo en la autoestima de Fernanda, haciéndola dudar cada vez más de si había tomado las decisiones correctas. «Yo que tú», le dijo un día la señora Mendoza mientras Fernanda planchaba ropa, regresaría con el rabo entre las patas y le pediría perdón a doña Julieta. Tal vez aún esté a tiempo de arreglar el daño que hizo. Las palabras se quedaron grabadas en la mente de Fernanda como hierro candente, porque por primera vez se planteó seriamente la posibilidad de que tal vez lo mejor para todos sería que ella se alejara de Rodrigo y le permitiera regresar a su vida anterior. La culpa la estaba matando lentamente, y comenzó a preguntarse si el amor verdadero no consistiría precisamente en sacrificarse por la felicidad del ser amado, aunque eso significara renunciar a la propia.
Pero la tentación más grande estaba por llegar. Una tarde, mientras Rodrigo trabajaba en la taquería y Fernanda limpiaba la casa de los Mendoza, sonó el timbre y al abrir la puerta se encontró cara a cara con la persona que menos esperaba ver, doña Julieta Albuquerque en persona. La matriarca de la familia estaba impecablemente vestida, con su collar de perlas y su bolsa de diseñador, pero sus ojos mostraban una fragilidad que Fernanda jamás había visto antes. «Necesito hablar contigo», le dijo Julieta con voz controlada pero cargada de emoción. «5 minutos de tu tiempo es todo lo que te pido». Fernanda sintió que las piernas se le debilitaban, pero no podía negarle esa conversación a la mujer que había sido su patrona durante 5 años. «Señora Julieta», murmuró, «¿cómo me encontró?» «En esta ciudad todo se sabe, querida», respondió Julieta con una sonrisa amarga, «especialmente cuando se trata de mi hijo». Entraron a la sala de la casa de los Mendoza, y por unos momentos reinó un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Julieta examinó a Fernanda de arriba abajo, notando cómo el trabajo duro y la presión social habían dejado huellas en su rostro, cómo sus manos se veían más callosas, cómo su ropa era más modesta que nunca. «Te ves cansada, Fernanda», dijo finalmente, con lo que parecía ser compasión genuina. «Esto no puede estar siendo fácil para ti». Era la primera vez que Julieta se dirigía a ella con algo parecido al respeto, y Fernanda se sintió desarmada por esa actitud inesperada. «Vengo a hacerte una propuesta», continuó Julieta, y su voz se volvió más persuasiva, más maternal, una propuesta que puede beneficiar a todos los involucrados en esta situación. Fernanda la miró con curiosidad y temor al mismo tiempo, preguntándose qué clase de plan había elaborado esa mujer que siempre había sido maestra en el arte de la manipulación. «Sé que amas a mi hijo», dijo Julieta, y las palabras salieron de su boca como si le costara un esfuerzo tremendo pronunciarlas. «Y precisamente porque lo amas, debes entender que esto no puede continuar». Se levantó de la silla y comenzó a caminar por la sala, como una abogada preparándose para su alegato final. «Rodrigo ha perdido 15 kilos, trabaja 12 horas diarias en una taquería, vive en un departamento que no tiene ni la 10ª parte del espacio que necesita para ser feliz». Cada palabra era como una puñalada dirigida al corazón de Fernanda, porque todas eran ciertas. «Mírate a ti misma», continuó Julieta, trabajando como empleada doméstica después de haber probado lo que se siente ser tratada como parte de la familia. ¿Esto es lo que querías para ustedes dos? Fernanda sintió que las lágrimas amenazaban con rodar por sus mejillas, porque por primera vez alguien estaba verbalizando todos los miedos que había guardado en su interior durante meses. «¿Qué propuesta me trae, señora?», preguntó con voz temblorosa, aunque en su corazón ya intuía hacia dónde se dirigía esa conversación. «Aléjate de él», dijo Julieta con suavidad, pero con una firmeza que no admitía discusión. «Aléjate de mi hijo y permítele regresar a la vida que le corresponde». El silencio que siguió fue ensordecedor, y Fernanda sintió que su mundo se tambaleaba sobre sus cimientos. «Te ofrezco 500,000 pesos», dijo Julieta sacando un cheque ya firmado de su bolsa. «Suficiente dinero para que comiences una nueva vida en cualquier parte del país, para que estudies, para que te conviertas en la mujer que siempre soñaste ser». El cheque quedó sobre la mesa entre las dos, como una tentación diabólica que prometía solucionar todos los problemas económicos de Fernanda de un solo golpe. «Pero hay una condición», añadió Julieta con voz fría. «Tienes que desaparecer completamente, cambiar de ciudad, no volver jamás a buscar a Rodrigo, y si él te busca, tienes que convencerlo de que ya no lo amas». Fernanda miró el cheque como si fuera una serpiente venenosa, porque sabía que representaba no solo dinero, sino la destrucción definitiva de todo lo que había construido con el hombre que amaba. «Piénsalo bien, Fernanda», insistió Julieta. «Con ese dinero podrías ayudar a tu familia en Oaxaca, podrías estudiar una carrera, podrías tener la vida digna que mereces sin tener que vivir como una paria social». Sus palabras eran como tentaciones susurradas por el demonio, ofreciéndole una salida fácil a todos sus problemas a cambio de traicionar el amor de su vida. «¿Y Rodrigo?»,
continuó Julieta jugando su carta final. Rodrigo podría regresar a ser el hombre exitoso que estaba destinado a ser. Podría casarse con una mujer de su clase. Podría darme los nietos que tanto deseo. Podría ser feliz de verdad en lugar de estar jugando a ser pobre. El cheque parecía brillar bajo la luz de la tarde. 500,000 pesos que representaban más dinero del que Fernanda había visto junto en toda su vida. «¿Qué dices, querida?», preguntó Julieta con voz melosa. «¿Aceptas mi propuesta y le das a mi hijo la oportunidad de ser realmente feliz?». ¿Sería capaz Fernanda de traicionar el amor de su vida a cambio de dinero y de la promesa de que Rodrigo sería más feliz sin ella? Fernanda miró el cheque durante lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo segundos que se estiraron como una eternidad. 500,000 pesos representaban más dinero del que había ganado en toda su vida trabajando. La oportunidad de ayudar a su familia en Oaxaca, de estudiar, de convertirse en la mujer independiente que siempre había soñado ser. Pero también representaban traicionar al hombre que había renunciado a todo por ella, mentirle sobre sus sentimientos, destruir el amor más puro que había conocido en su vida. «No», dijo finalmente con voz firme, y la palabra salió de su boca como una bala que atravesó el aire cargado de tensión. Doña Julieta parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien esa respuesta que jamás había esperado. «¿Perdón?», preguntó con incredulidad. «¿Dijiste que no?». Fernanda se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde la vida común y corriente de la gente trabajadora seguía su curso normal, ajenos al drama que se desarrollaba en esa sala. «Dije que no, señora Julieta», repitió con más seguridad. «No voy a alejarme de Rodrigo, y definitivamente no voy a mentirle diciéndole que no lo amo». Su voz se volvió más fuerte con cada palabra, como si estuviera redescubriendo su propia fuerza interior. «Porque lo amo más de lo que usted puede entender. Lo amo lo suficiente como para enfrentar todas las dificultades del mundo con tal de estar a su lado». Julieta se quedó inmóvil por unos segundos, procesando esa respuesta que había dinamitado completamente sus planes de manipulación. «Eres una tonta», dijo finalmente con desprecio, «una tonta que no sabe reconocer una oportunidad cuando la tiene enfrente». «Tal vez soy una tonta», respondió Fernanda, girándose para mirar directamente a los ojos de Julieta, «pero soy una tonta que sabe lo que vale el amor verdadero, y no hay dinero en el mundo que pueda comprarlo». Sus palabras salieron cargadas de una dignidad que impresionó incluso a Julieta, acostumbrada a conseguir lo que quería mediante chantajes emocionales y ofertas económicas. «Durante 5 años trabajé en su casa», continuó Fernanda. «La vi tratar a Rodrigo como si fuera su propiedad, como si fuera una muñeca que podía mover a su antojo para que encajara en sus planes perfectos». Julieta abrió la boca para protestar, pero Fernanda levantó la mano para silenciarla. Vi cómo él se apagaba día tras día, cómo perdía su alegría, cómo se convertía en una versión vacía de sí mismo, tratando de complacer las expectativas de usted. Sus palabras eran como espejos que reflejaban verdades incómodas que Julieta había preferido ignorar durante años. «Y ahora que finalmente es feliz», continuó Fernanda con voz cada vez más apasionada, «ahora que por primera vez en su vida está viviendo según sus propias decisiones, usted quiere arrebatarle esa felicidad solo porque no encaja en sus planes de grandeza». Julieta sintió que algo se removía en su interior al escuchar esas palabras, una incomodidad que no había experimentado antes porque sabía, en el fondo de su corazón, que había algo de verdad en lo que Fernanda estaba diciendo. «Rodrigo es más feliz ahora, trabajando en una taquería y viviendo en un departamento modesto, de lo que jamás fue en su mansión rodeado de lujos», declaró Fernanda con absoluta convicción, «porque ahora está viviendo una vida auténtica, una vida elegida por él, no impuesta por otros». «Además», continuó Fernanda acercándose a la mesa donde estaba el cheque, «¿usted realmente cree que el amor de su hijo se puede comprar con dinero?». Tomó el cheque entre sus manos y por un momento lo miró, pensando en todo lo que ese papel representaba: seguridad económica, libertad, la posibilidad de una vida sin luchas ni sacrificios.
pero después lo rompió en pedazos pequeños que dejó caer al suelo como confeti de una celebración amarga. El amor verdadero no se rinde ante las dificultades, dijo mientras los pedazos del cheque se esparcían por el suelo. No se vende al mejor postor, no se cambia por comodidades materiales. Julieta observó los restos del cheque con una mezcla de rabia y algo que parecía ser respeto involuntario por esa mujer que acababa de rechazar una fortuna por amor. Rodrigo me eligió a mí, continuó Fernanda. No por mi dinero, que no tengo, no por mi estatus social, que no existe, no por las conexiones que puedo ofrecerle, que son ninguna. Su voz se llenó de emoción al hablar del hombre que amaba. Me eligió por lo que soy como persona, por cómo lo hago sentir, por la conexión real que tenemos, por el amor genuino que compartimos. Cada palabra era como una lección de vida que Julieta jamás había considerado, porque en su mundo todo tenía un precio. Todo se podía negociar, todo se podía comprar o vender. Y yo lo elegí a él por las mismas razones, añadió Fernanda. No por su dinero, que ahora no tiene, no por su apellido, que ya no le abre puertas, sino por el hombre noble y generoso que es, por el corazón que me ha entregado sin reservas, por el futuro que estamos construyendo juntos con nuestras propias manos. En ese momento, como si el destino hubiera conspirado para crear el momento perfecto, se escuchó la voz de Rodrigo desde la entrada de la casa. «Fernanda, ¿estás aquí? Doña Remedios me dijo que habías llegado temprano del trabajo». Sus pasos se acercaban por el pasillo, y tanto Fernanda como Julieta sintieron que el momento de la verdad había llegado. Cuando Rodrigo apareció en la puerta de la sala y vio a su madre sentada frente a Fernanda, su rostro se transformó completamente, mostrando una mezcla de sorpresa, preocupación y una determinación férrea que su madre jamás había visto antes. «Madre», dijo con voz controlada pero cargada de tensión, «¿qué está haciendo aquí?» Julieta se levantó lentamente, notando los cambios físicos en su hijo, las manos callosas, la ropa de trabajo, el cansancio en sus ojos, pero también algo nuevo, algo que brillaba en su mirada y que jamás había estado ahí durante los 30 años anteriores, la paz de quien está viviendo según sus propias convicciones. «Vine a hablar con Fernanda», respondió Julieta con voz temblorosa. «Vine a ofrecerle dinero para que se alejara de ti». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo, y Rodrigo sintió que una ira fría y controlada comenzaba a hervir en su interior. «¿Y qué te respondió?», preguntó él, aunque por la expresión de triunfo en los ojos de Fernanda ya sabía cuál había sido la respuesta. «Me dijo que no», admitió Julieta con voz quebrada. «Rompió el cheque de 500,000 pesos y me dijo que no». Por primera vez en su vida, Julieta se sintió pequeña ante la grandeza moral de esa mujer a la que había subestimado completamente. Rodrigo caminó hasta donde estaba Fernanda y la abrazó con una ternura infinita, como si quisiera protegerla de todo el mundo con ese gesto. «Gracias», le susurró al oído. «Gracias por elegirme una vez más. Gracias por demostrarme que nuestro amor es más fuerte que cualquier tentación». Fernanda se derretía en ese abrazo que la hacía sentir como la mujer más valiosa del universo, sabiendo que había tomado la decisión correcta, que había elegido el amor por encima de todo lo demás. Después se separaron y Rodrigo se dirigió a su madre con una firmeza que ella jamás había visto en él. «Madre», le dijo con voz calmada pero inflexible, «esta es la última vez que va a interferir en mi vida o en mi relación con Fernanda». Julieta abrió la boca para protestar, pero él levantó la mano para silenciarla. «Durante 30 años usted tomó todas las decisiones importantes de mi vida. Eligió mis colegios, mis amigos, mis actividades, mis relaciones», continuó él, «pero eso se acabó definitivamente». Sus palabras resonaron en la sala como campanas anunciando una nueva era. «Fernanda y yo vamos a estar juntos, vamos a construir nuestra vida juntos, y vamos a ser felices juntos, con su bendición o sin ella». Julieta sintió que perdía para siempre al hijo que había controlado durante 3 décadas, pero por primera vez
también se dio cuenta de que tal vez estaba ganando algo que jamás había tenido, un hijo que finalmente se había convertido en un hombre de verdad. «La decisión es suya, madre», le dijo Rodrigo tomando la mano de Fernanda. «Puede seguir viendo esto como una pérdida, o puede empezar a verlo como la oportunidad de conocer realmente quién es su hijo cuando es libre de ser él mismo». ¿Sería capaz doña Julieta de aceptar que había perdido la batalla y finalmente reconocer el valor del amor verdadero? Las palabras de Rodrigo quedaron suspendidas en el aire como una sentencia final, y doña Julieta sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. Durante 60 años había construido su identidad alrededor del control, del poder, de la capacidad de moldear la realidad según sus deseos, pero ahora se enfrentaba a la evidencia aplastante de que había perdido lo más importante de su vida, la conexión real con su único hijo. «Rodrigo», murmuró con voz quebrada, «yo solo quería lo mejor para ti». Sus palabras sonaron huecas incluso para ella misma, porque por primera vez se daba cuenta de que nunca había preguntado a su hijo qué era lo mejor según él. «Lo sé, madre», respondió él con una mezcla de firmeza y compasión que la desarmó completamente. «Pero lo mejor para mí no es lo que usted siempre pensó que era». Julieta miró a Fernanda, que permanecía junto a Rodrigo con una dignidad que no podía negar, y sintió que todas las justificaciones que había construido durante meses se desmoronaban como castillos de naipes. «Durante estos meses he estado convenciéndome de que eras una aprovechada», le dijo a Fernanda con voz temblorosa, «de que habías manipulado a mi hijo, de que solo buscabas dinero y estatus». Sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido durante demasiado tiempo. «Pero acabo de verte rechazar más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida», continuó. «Y me doy cuenta de que la única que ha estado ciega aquí soy yo». Era la primera vez que Julieta admitía un error tan fundamental, y las palabras salían de su boca como confesiones arrancadas de lo más profundo de su alma. Fernanda sintió que algo se movía en su corazón al ver a esa mujer orgullosa quebrándose ante la realidad de sus propios prejuicios. «Señora Julieta», dijo Fernanda con suavidad, acercándose lentamente como si temiera asustar a un animal herido, «yo nunca quise causarle dolor, nunca quise separarla de su hijo». Sus palabras estaban cargadas de una compasión genuina que sorprendió a Julieta, porque esperaba encontrar resentimiento, odio, deseos de venganza, pero en su lugar encontró una generosidad de espíritu que la hizo sentirse aún más pequeña. «Durante 5 años trabajé en su casa», continuó Fernanda, «y la vi amar a Rodrigo con toda la intensidad de la que es capaz una madre». Julieta levantó la vista, sorprendida de encontrar comprensión en lugar de recriminaciones. «Sé que todo lo que ha hecho ha sido por amor», añadió Fernanda, «un amor posesivo y controlador tal vez, pero amor al fin y al cabo». Sus palabras fueron como bálsamo sobre las heridas abiertas del alma de Julieta. «Yo no quiero quitarle a su hijo», declaró Fernanda con absoluta sinceridad. «Quiero compartirlo con usted, quiero que seamos una familia. Quiero que nuestros futuros hijos conozcan a su abuela y la amen tanto como yo he aprendido a respetar la fuerza de su amor maternal». La mención de futuros hijos hizo que Julieta sintiera una punzada en el corazón, porque se dio cuenta de que había estado a punto de renunciar para siempre a la posibilidad de conocer a sus nietos, de ser parte de la vida de su hijo, de tener una familia real en lugar de una relación basada en el control y la manipulación. «¿De verdad podrías perdonarme?», preguntó Julieta con voz infantil. «Después de todo lo que te he hecho, después de haberte humillado, después de haber tratado de separarlos». Rodrigo observaba esa conversación con el corazón en la garganta, viendo cómo 2 mujeres que se habían visto como enemigas comenzaban a encontrar un terreno común en el amor que ambas sentían por él. «Fernanda tiene un corazón más grande que el de cualquier persona que haya conocido», le dijo a su madre, «y si ella está dispuesta a perdonar, entonces tal vez podamos empezar de nuevo, los 3 juntos». Julieta se acercó a Fernanda con pasos inciertos, como si caminara sobre hielo frágil que podría quebrarse en cualquier momento. «Perdóname»,
le dijo tomando las manos de Fernanda entre las suyas. Esas manos que ahora notaba callosas por el trabajo honesto, esas manos que habían rechazado 500,000 pesos por amor, esas manos que cuidaban de su hijo con una ternura que ella nunca había sabido brindar. Perdóname por haber sido tan ciega, por haber juzgado sin conocer, por haber tratado de destruir lo más hermoso que le ha pasado a mi hijo en la vida. Las lágrimas rodaban por sus mejillas como ríos de arrepentimiento genuino, y Fernanda sintió que su propio corazón se ablandaba al ver a esa mujer poderosa mostrando su vulnerabilidad más profunda. Por supuesto que la perdono, respondió Fernanda abrazando a Julieta, porque el rencor no construye familias y nosotros vamos a ser una familia. El abrazo se prolongó durante varios minutos, dos mujeres que habían sido enemigas, encontrando paz en el perdón mutuo, mientras Rodrigo las observaba con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Gracias, susurró Julieta en el oído de Fernanda. Gracias por devolverme a mi hijo, gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Los días que siguieron fueron de una transformación tan profunda que parecía milagrosa. Doña Julieta visitaba a Rodrigo y Fernanda en su departamento modesto, y por primera vez en su vida se sentaba en una mesa sencilla a comer tacos que su nuera había preparado con ingredientes baratos, pero con amor infinito. «Están deliciosos», decía con sinceridad genuina. Jamás había probado tacos tan sabrosos. Fernanda sonreía al verla adaptarse a esa vida sencilla, notando cómo Julieta descubría placeres que su vida de lujos le había ocultado durante décadas. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le dijo Julieta a Rodrigo una tarde, mientras los tres veían la televisión en la sala pequeña del departamento. «Que por primera vez en mi vida te veo completamente feliz». Sus palabras salieron del corazón, sin máscaras, sin manipulaciones, sin segundas intenciones. «Cuando eras niño te compraba todos los juguetes del mundo, pero nunca vi en tus ojos la luz que veo ahora cuando miras a Fernanda». Rodrigo tomó la mano de su madre y la apretó con ternura, porque se daba cuenta de que finalmente tenían la relación que siempre habían necesitado, una relación basada en el amor genuino en lugar del control. «También tengo una confesión que hacerte», le dijo Julieta a Fernanda con voz temblorosa. «He estado usando mi influencia para evitar que Rodrigo consiguiera trabajo en las empresas grandes de la ciudad». La confesión cayó sobre ellos como una bomba, pero en lugar de enojo, Fernanda sintió compasión por esa mujer que había estado tan desesperada por recuperar a su hijo que había recurrido a métodos tan extremos. «Voy a arreglar eso inmediatamente», continuó Julieta. «Voy a llamar a todos mis contactos y voy a asegurarme de que sepan que Rodrigo tiene mi bendición completa para trabajar donde él elija». Pero Rodrigo la detuvo con una sonrisa que la sorprendió. «Gracias, madre, pero no es necesario», le dijo con serenidad. «He decidido que quiero quedarme trabajando con don Aurelio en la taquería». Julieta lo miró con incredulidad, como si no hubiera escuchado bien esas palabras. «Pero hijo», protestó, «tú tienes estudios universitarios, hablas idiomas, podrías dirigir empresas millonarias». Rodrigo intercambió una mirada cómplice con Fernanda antes de responder. «Madre», le dijo con paciencia infinita, «durante 30 años tuve todo el dinero del mundo, pero jamás había tenido lo que tengo ahora. La satisfacción de un trabajo bien hecho, el respeto ganado con mis propias manos, la dignidad de quien se gana la vida honestamente». Sus palabras resonaron en el corazón de Julieta como campanas de una nueva comprensión. «Don Aurelio me ha enseñado más sobre la vida en estos meses que todos los años de universidad», continuó Rodrigo. «Me ha enseñado que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en las relaciones humanas genuinas, en el trabajo honesto, en la satisfacción de servir a otros con alegría». Julieta comenzó a entender que había subestimado completamente la transformación de su hijo, que había visto como una pérdida lo que en realidad era una evolución hacia una versión mejor de sí mismo. «Además», añadió Rodrigo con una sonrisa traviesa, «Fernanda y yo estamos ahorrando para abrir nuestro propio restaurante, un lugar donde podamos servir la mejor comida mexicana de la ciudad, hecha con amor
y tradición familiar. La noticia llenó de orgullo el corazón de Julieta, porque se daba cuenta de que su hijo había encontrado no solo el amor, sino también un propósito que lo llenaba de felicidad auténtica. ¿Sería posible que después de tanto dolor y separación, esta familia pudiera finalmente encontrar la paz y la felicidad que siempre había estado a su alcance? Un año después, en una mañana soleada de primavera que pintaba de oro las calles de la Ciudad de México, Rodrigo despertó con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. A su lado, Fernanda dormía plácidamente, su rostro sereno reflejando la paz de quien había encontrado su lugar en el mundo. Ese día marcaría el momento más importante de sus vidas, su boda, una celebración que reuniría a dos mundos que habían aprendido a convivir en armonía. La ceremonia se realizaría en la pequeña iglesia del barrio, la misma donde Fernanda había rezado desde niña cuando visitaba a sus tíos en la capital, y después habría una fiesta en el restaurante El Corazón de México que habían abierto juntos 6 meses atrás. El restaurante había sido el sueño hecho realidad de una pareja que había aprendido a convertir los obstáculos en oportunidades, las lágrimas en sonrisas y el amor en la fuerza más poderosa del universo. Don Aurelio había sido más que un jefe para Rodrigo, se había convertido en el padre que nunca tuvo, enseñándole no solo los secretos de la cocina mexicana, sino también las lecciones más importantes sobre la dignidad del trabajo, el valor de la amistad sincera y la importancia de servir a otros con el corazón. «Muchacho», le había dicho don Aurelio, el día que Rodrigo le comunicó su plan de abrir su propio restaurante, «me da mucho orgullo verte convertido en el hombre de bien que eres ahora». Sus palabras habían sido como una bendición paternal que llenó de emoción el corazón de Rodrigo. «Llévate mis recetas», le había dicho entregándole un cuaderno gastado lleno de secretos culinarios transmitidos de generación en generación, y que este restaurante sea el testimonio de que el amor verdadero puede hacer milagros. La transformación de doña Julieta había sido el milagro más hermoso de toda esa historia de amor y redención. La mujer orgullosa y controladora se había convertido en la suegra más cariñosa y comprensiva que Fernanda hubiera podido imaginar. «Mi querida hija», le decía ahora a Fernanda con cariño genuino, «gracias por enseñarme que la verdadera elegancia no está en los vestidos caros, sino en la generosidad del corazón». Julieta había vendido la mansión de las Lomas, demasiado grande y vacía para una mujer sola, y había comprado un departamento más modesto, pero acogedor, a solo unas cuadras del restaurante de sus hijos. «Quiero estar cerca de mi familia», había explicado. «Quiero ser la abuela que mis nietos necesiten, no la figura distante que yo fui como madre». Su transformación había sido tan completa que sus antiguas amigas de la alta sociedad ya no la reconocían. «Julieta se volvió loca», murmuraban en los eventos sociales donde ya no aparecía. «Se junta con gente común, come en fondas, hasta trabaja en el restaurante de su nuera». Pero a Julieta ya no le importaban esos comentarios, porque había descubierto algo que el dinero jamás había podido comprarle: la felicidad verdadera de una familia unida por amor genuino. Los sábados por la mañana ayudaba en la cocina del restaurante, aprendiendo de Fernanda los secretos de la cocina oaxaqueña, riendo como una niña cuando se le quemaban las tortillas o cuando no lograba que el mole quedara con el punto exacto. «Nunca pensé que cocinar pudiera ser tan divertido», confesaba con una sonrisa que había rejuvenecido su rostro 10 años. «Nunca pensé que trabajar con las manos pudiera llenar tanto el alma». El día de la boda, la pequeña iglesia se llenó de una mezcla extraordinaria de invitados que representaba la nueva realidad de esa familia que había aprendido a amar sin prejuicios. En las primeras bancas estaban los compañeros de trabajo de Rodrigo de la taquería, hombres humildes pero nobles que habían aprendido a querer a ese muchacho rico que había llegado sin aires de superioridad a ganarse el pan con sus propias manos. Don Aurelio ocupaba un lugar de honor, vestido con su mejor traje, pero con las manos callosas que mostraban toda una vida de trabajo honesto, emocionado hasta las lágrimas por ver casarse al muchacho
que había llegado a considerar como un hijo. En las bancas de atrás estaban las pocas amigas que le habían quedado a doña Julieta, aquellas que habían logrado superar sus prejuicios y que ahora admiraban la valentía de esa mujer que había elegido el amor por encima de las convenciones sociales. Fernanda caminó hacia el altar del brazo de su padre, un campesino oaxaqueño, de manos trabajadoras y corazón noble, que había viajado desde su pueblo para ver a su hija casarse con el hombre que la había convertido en la mujer más feliz del mundo. «Mi niña hermosa», le susurró con lágrimas en los ojos, «tu madre desde el cielo debe estar orgullosa de verte tan feliz». Rodrigo la esperaba en el altar vestido con un traje sencillo pero elegante, sus ojos brillando con un amor que conmovió a todos los presentes. Cuando sus miradas se encontraron, fue como si el resto del mundo desapareciera y solo existieran ellos dos, unidos por un amor que había resistido todas las pruebas, que había vencido todos los obstáculos, que había demostrado ser más fuerte que el dinero, más poderoso que los prejuicios, más duradero que las comodidades materiales. «Rodrigo», dijo Fernanda durante sus votos matrimoniales, con voz clara que llegó hasta el último rincón de la iglesia, «me enseñaste que el amor verdadero no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se está dispuesto a sacrificar por la persona amada». Sus palabras hicieron llorar hasta a los hombres más duros que habían venido de la taquería. «Me enseñaste que la felicidad no se compra en tiendas elegantes, sino que se construye día a día con gestos pequeños, con palabras tiernas, con la decisión diaria de